Ok, buenos días. El caso clínico que le vamos a exponer el día de hoy es un caso que vivimos hace aproximadamente 2 años en un centro de salud donde prestamos nuestros servicios. Nos pareció interesante y escuchando la charla del doctor, pues vemos que algunas de las cosas que nos ocurrieron en este caso fueron comentadas por él en la charla previa. El caso se trata de una femenina de 48 años de edad, procedente y residente en Santo Domingo, soltera, de ocupación empleada privada, con estudios de escolaridad de tipo universitario. Los antecedentes personales no patológicos de ella no eran muy relevantes. Ella tomaba alcohol de manera ocasional y té una taza por día. En los antecedentes personales patológicos tuvo las enfermedades propias de la niñez. En la adolescencia no padeció de nada. En la adultez le diagnosticaron una miomatosis uterina que fue tratada con cirugía en 2009 y era alérgica a las sulfas. La paciente acude a su ginecólogo habitual porque la persistencia del sangrado uterino normal ya era algo casi inmanejable para ella. Deciden en esa consulta, que es una consulta de seguimiento, que se le va a realizar una histerectomía total más salpingoforectomía. La paciente se ingresa el día 19 de mayo de 2011 con un hematócrito en 36%, una creatinina en 1 miligramo por decilitro y una orina normal. En el transquirúrgico se realiza lo programado, una histerectomía total más salpingoforectomía bilateral, y se encuentran múltiples víridas y adherencias que fueron liberadas. Ese procedimiento dura aproximadamente 2 horas, 1 hora 55 minutos. Durante el mismo se colectó una diuresis de unos 600 cc. El médico describió en su hoja que había tenido un sangrado de aproximadamente 600 cc. La paciente sale de la unidad quirúrgica a recuperación estable y luego pasa a la habitación en condiciones normales. 2 horas más tarde se evidencia anuria total. La paciente no estaba orinando. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué piensan? ¿Qué entienden que pasó hasta ese momento con esa paciente? Aproximadamente 3.000 cc de solución salina y obtuvieron una diuresis de 600 cc. Tuvo tensión arterial normal, no se hipotensó, fue un transquirúrgico sin eventos según la descripción quirúrgica de anestesiología y cirugía. Tensión arterial normal, lo más bajito 110/70 y 130/80 lo más alto, con frecuencia cardíaca normal. ¿Durante cuántas horas se mantuvo en anuria? Bueno, en ese momento habían pasado 2 horas del postquirúrgico. Ahí tenía 2 horas en anuria. Más adelante pues le voy a seguir contando, pero hasta ahí, ¿qué ustedes piensan? Bueno, que digamos, lógicamente. Bueno, dicen ligadura de uréteres. Yo entiendo que es razonable. La paciente podía tener falta de un riñón o no función de uno y le dijeron que tenía. Lógicamente, algo le sucedió. 2 horas no es lo suficiente todavía para tú valorar un ritmo de diuresis. De hecho, había que esperar un poquito más de tiempo, 1 o 2 horas, más o menos. De acuerdo. ¿Alguien quiere preguntar o agregar algo? Nos quedamos entonces con que lo que aparentemente ocurrió fue ligadura de uréteres. Puedo confirmarles desde ahora que la paciente sí tenía sus 2 riñones. Bueno. Sí, sanos. Sus 2 riñones sanos con una creatinina en 1 y una orina normal. Perdón. Decidieron... perdón, dígame. Sí, de hecho está descrito en la literatura, en los casos de cirugía ginecológica se ve con frecuencia, generalmente en 1, pero el caso de que ocurra en los 2 no es descabellado ni tampoco es infrecuente, ocurre.
Bueno, en este caso lo que se hizo fue lo siguiente: el ginecólogo hace inmediatamente interconsulta con urología. La paciente no está orinando, bueno, algo pasó. El urólogo va, la evalúa la sonda está permeable, verifica que la paciente tiene cierto grado de palidez y es el urólogo quien considera que se realice un hemograma, que se realice urea, creatinina y una sonografía. Además de que pidan una interconsulta con nefrología. Mientras se está pidiendo la interconsulta con nefrología, llega el hemograma, la urea, la creatinina. El hemograma baja aproximadamente a 25% el hematócrito de la paciente postquirúrgico. Una creatinina en 2 miligramos por decilitro con una urea en 32 miligramos por decilitro. Nefrología, que la recibe en esas condiciones, considera igual que urología transfundir a la paciente y tratar de forzar diuresis con furosemida. Se realizó ese procedimiento, se transfundió a la paciente y se le puso la furosemida. Anuria total, ni un cc. En esas condiciones se decide trasladar a la paciente a la unidad de cuidado intensivo. No tenía PVC hasta ese momento. Desde el momento que le hacen la cirugía al paciente y la llevan a sala, que aparece la creatinina en 2, ¿cuántas horas habían transcurrido? En el momento en el que se hizo la interconsulta habían pasado 2 horas. Ya entre que se tomó la muestra, que el urólogo llegó, aproximadamente 4 o 5 horas. 4 horas después de la cirugía, aparece la creatinina en 2. Sí, señor. Después de haber hecho esto de la transfusión, ya aquí han pasado, en este momento en que nefrología ya la vio y la paciente se ha transfundido, han pasado aproximadamente 16 horas. Y la paciente sigue en anuria, se ha transfundido y no orina. Entonces, en ese momento, la sonografía que se realizó era una sonografía que estaba normal. No tenía hidronefrosis, tenía sus 2 riñones, tenía buen parénquima, normal. No refirió dolor de ningún tipo. Ella estaba tranquila, la preocupación era que no orinaba hasta ese momento. Señor. Hay algo que llama la atención. Yo sé que a todos nosotros nos lleva a sospechar. Un transquirúrgico donde le pasan 3.000 cc de líquido, que habla de que esta paciente, aunque diga que tuvo presión normal, esa paciente, en algún momento de este transquirúrgico sucedió algo. Lo que pasa es que muchas veces el tema quirúrgico, nosotros los clínicos, nos manejan como si fuéramos niños de teta. Totalmente de acuerdo. A ningún clínico que le diga que le pasaron 3.000 cc le va a creer ese entonces. Eso no es verdad. Y lo otro es que el hematócrito bajó por encima de 30 a 25. Sí, de 36 a 25. A 25. Entonces, si un paquete globular sube 2 gramos de hemoglobina, de 1 a 3, todo va a depender del grado de hidratación que tiene la paciente, y bajó de 36 a 25, eso quiere decir que ella perdió en ese momento los mismos 3.000 cc que ella le pusieron. Eso quiere decir que a nosotros nos estaban vendiendo un gato por liebre, y nosotros los nefrólogos ninguno nos puede meter los pelos para adentro, como dicen. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente: esa paciente lo que hizo fue un shock hipovolémico. Esa paciente adentro de ese abdomen, por más que digan, había un hematoma, esa paciente estaba sangrando. Y le indujeron con furosemida, lo que estaban haciendo más necrosis tubular. Entonces, para los nefrólogos, todos sabemos que la presión media debe estar por encima de 60. Y hubo un momento en el transquirúrgico que el anestesiólogo y el cirujano se pusieron de acuerdo. Salimos bien, y eso no es verdad. He dicho. La doctora dijo claramente que no tenía dolor y estaba totalmente tranquila. Sí, Así que, hasta ahí. lógicamente, no debería haber una evidencia de un sangrado tan masivo que llevara al paciente a atribuirle esa consecuencia al problema. Ahora, lógicamente, ahí se pudo haber provocado un problema obstructivo total durante la cirugía, que
que esa es la única causa de una anuria grande, un problema obstructivo. Esa es la causa, o una necrosis cortical total, parcial. Esas son las causas a uno valorar. La primera causa es obstructiva, pero ninguna obstrucción produce descenso del hematócrito. No. Y por ninguna obstrucción le van a meter 3000 cc. Y si es obstructivo y le meten 3000 cc, lo que pasa generalmente, esa paciente se mete en congestión. Y esa paciente no estaba congestiva. Entonces, el tema del dolor es un postquirúrgico. Esa paciente viene de una inducción anestésica y está en decúbito supino. A esa paciente generalmente el tema del dolor es relativo. Sí. Exacto. Entonces, estoy de acuerdo que ella tiene una lesión renal inducida por una hipovolemia. Hay que ver el tema de cuáles anestésicos se usaron, que muchos de ellos también producen afectación de la circulación renal. Pero evidentemente ese paciente tuvo un sangrado. Bueno, tenemos entonces sangrado, el doctor habla de necrosis tubular y el doctor habla de obstrucción bilateral. ¿Qué me decía la doctora Bello? No, después que se transfundió la paciente, su hematócrito subió a 29, con las 2 unidades que se le pasaron y 9 de hemoglobina. La creatinina, bueno, entonces se hizo ese procedimiento, se transfundió, no se obtuvo diuresis. La paciente comienza a tornarse disneica, se evidencia que hay un cuadro de involución y de emergencia en ese momento y se decide trasladar a la unidad de cuidados intensivos. No tenía PVC todavía, doctor Flores, hasta ese momento. En la unidad de cuidados intensivos, la paciente se recibe hipotensa, taquipneica, con crepitantes bilaterales, con una creatinina en 2, una urea en 62, hemoglobina en 9, 29.3 de hematócrito, con glóbulos blancos en 14.600, neutrófilos, a expensas de neutrófilos 81%, plaquetas normales. Aquí han pasado aproximadamente 48 horas del postquirúrgico. Esto ocurrió el día 21, ella se ingresó y se operó el 19 de mayo. ¿Perdón? Los gases arteriales se realizaron en ese momento. Se consideró que la paciente estaba en acidosis metabólica. El manejo que decidieron entonces fue aminas vasoactivas, colocar un catéter de PVC para medir presión venosa central. Mientras ella salió del postquirúrgico, se comenzó a manejar con AINES y ceftriaxona. Una vez llega a la unidad de cuidados intensivos, entonces comienzan a administrarle vancomicina, amicacina. 24 horas más tarde, los blancos están elevados y pasan a levo y a tazocin. Entonces, bueno, se hicieron esos cambios. No sabemos qué dijo el nefrólogo en ese momento, todavía la paciente estaba en el otro centro, pero todos esos datos los pudimos obtener del récord y de la conversación con los médicos que estaban siguiendo el caso en ese momento. En intensivo la evolución es tórpida, la paciente presenta anasarca, taquipnea, crepitantes bilaterales, hipoxemia y se realiza una radiografía de control donde se evidencia una consolidación, un derrame bilateral y un neumotórax derecho. Y atrogenia la colocación de la vía central. Entonces se decide en ese momento hacer una toracotomía mini bajo sello de agua, se coloca un catéter para hemodiálisis y el nefrólogo prescribe la diálisis. Después que se hizo esto, la paciente mostró mejoría clínica importante. Los gases arteriales se normalizaron, buena expansión pulmonar se vio en radiografía, pero se mantenía anúrica, con soporte dialítico. ¿Cuál medio diagnóstico también? La sonografía... No. Se realizó esa sonografía en la cual los riñones se ven en buen estado, no hay hidronefrosis. Y esa sonografía es del día que la paciente entró a la unidad de cuidados intensivos. ¿Comentarios diferentes? Hay algo que yo quiero aclarar.
El primer tubo de pecho que se le puso, cuando yo fui a ver a la paciente, yo encontré que el tubo de pecho estaba muy bajo. Y el abordaje que hizo el médico que la vio, el primero, prácticamente el tubo de pecho quedó en el abdomen. Y hubo que recolocarle un tubo de pecho que quedara a nivel pulmonar. ¿Debo terminar? Ya. Hasta ahora estamos entonces con que la paciente ha hecho necrosis tubular, se entiende que hizo choque hipovolémico y todavía queda en el aire si hubo la posibilidad de que se... Usted dice que se suturaron los uréteres, se clampearon. Una toxicidad, Muy importante. Vancomicina. Muy importante. Esa era la idea, que ustedes fueran viendo las cosas que estaban pasando con la paciente para la evolución. Ya hay 3 factores importantes para el fallo renal que ella tiene. Pero mucho antes de los aminoglucosis, No, ya estaba instalado. el paciente entra en una situación que hay que ver. Ya estaba instalado el fallo. O sea, vamos a llevar el caso por donde es. Sí, señor. El paciente entra en una situación que hay que ver. No me lo atribuye al medicamento. No, es un factor más. No, usted tiene toda la razón. Ya el fallo estaba instalado y eso le... Llevarlo por parte. Vamos, doctora. Doctora, ¿cuántas horas pasaron con esa primera sonografía? Eso habían pasado 48 horas ya del En la primera postquirúrgico. sonografía. Con esa que les puse ahí, 48 horas. Bueno. Aunque la paciente, como les decía antes, se había mantenido estable, pero estaba en anuria y seguía en terapia de sustitución, en ese momento fue cuando los familiares decidieron una opinión externa y ahí es cuando se comunican con el doctor Castillos. Él va, evalúa a la paciente, considera que sí, que la puede seguir como nefrólogo, entonces ellos solicitan su de alta en ese centro y llegan al centro donde nosotros trabajamos. En el centro donde estamos recibimos a la paciente estable, se llevó a la unidad de cuidados intensivos, se realizaron sonografía y analíticas de entrada, o sea, nosotros no nos quedamos solamente con la sono que ellos enviaron. Las analíticas de entrada, la paciente tenía 16.000 blancos a expensas de neutrófilo, 10 de hemoglobina, una creatinina en 5.3, un BUN en 37, se había dializado el día previo. Se mantuvo estable, seguía en anuria, con soporte dialítico. Al 10º día se le estuvieron haciendo sonografías controles, todas iguales. Al 10º día la paciente se paraba al baño y dijo, yo oriné, cayeron unas gotitas de orina en el inodoro y en ese momento bajamos la paciente nuevamente a sonografía. Y estas son las imágenes sonográficas. Ambos riñones con dilatación importante de la pelvis renal de ambos. Yo creo que el efecto fue mixto. Exacto. El efecto, la doctora Dina dice que ella entiende que el efecto fue mixto. Obviamente que había un shock previo, no estaba produciendo diuresis y hasta que el riñón comenzó a salir de la necrosis, entonces en este momento ya con diuresis se comienza a evidenciar la hidronefrosis por la obstrucción ureteral bilateral. En ese momento procedimos a hacer la interconsulta con urología la evalúa, considera que debe ser llevada a quirófano para realizar, dependiendo de lo que encontrara, o una nefrostomía percutánea bilateral, o colocar catéter doble J, todo eso iba a depender del transquirúrgico. Él en el transquirúrgico encuentra ambos uréteres necróticos en su porción distal, por lo cual tiene que hacer resección y reanastomosar los uréteres a la vejiga y colocar catéteres doble J. La paciente inició fase poliúrica, evidentemente, después de eso no necesitó más terapia de reemplazo y esos fueron sus análisis. La paciente se operó el día 11, el día 12, el día 13 tenía creatinina en 0.8, BUN en 6, 9 de hemoglobina con 29 de hematocrito. Nosotros no la volvimos a transfundir, la estuvimos manejando con hierro, eritropoyetina, las soluciones y demás. Y esa es la sonografía del día 14, el día antes del egreso de la paciente con los catéteres doble J sin hidronefrosis.
Gracias.